Muchas gracias por la oportunidad, Valeria, de estar contigo y con la audiencia. A ver, en principio, ya hay una cifra, ¿no?, que de este informe, de este estudio que se ha hecho por parte de Credicorp Capital de 13.000 millones de soles. ¿Qué es lo que se perdería? ¿Es algo que ya se ha, digamos, registrado como pérdidas actualmente? ¿Cómo es este enfoque? Claro, primeramente permíteme expresar mis sentidas empatía con las personas que están sufriendo, las familias y los fallecidos por esta tragedia de este desastre natural. Mira, lo que nosotros hemos hecho es básicamente mirar el desastre que sucedió en el 2017, cuando hubo el impacto del Niño Costero, revisar cada línea del 7% de participación económica que tiene esas tres regiones. ¿Y estamos hablando de cuáles son? Tumbes, Lambayeque y Piura. Y justamente evaluando eso y ver la contribución que tiene en el país, como te digo, el peso es 7%, estimamos que de un niño costero del 2017 que el impacto fue alrededor de 20.000 millones, en este caso, con lo que hemos visto hasta ahora, debería ascender alrededor de 13.000 millones. Ajá. ¿Y cuáles son los sectores económicos más afectados? Entiendo que están como que identificando la agroexportación, el turismo, incluso el sector agro como tal. Bueno, principalmente tú lo acabas de mencionar. La principal función económica en el área norte del Perú es de agroexportación, también ganadería. Y obviamente esto alrededor de ello hay un ecosistema que se mueve, que genera turismo, también demanda de servicios, de consumo, pero principalmente el golpe lo estamos viendo en los dos sectores que tú mencionas, ¿no? Y hoy en Perú es uno de los líderes de arándanos, por ejemplo. Pensamos que va a estar afectado y al igual que los informes que has estado compartiendo con tu audiencia durante este día, puedes ver ahí maíz, arroz y otras producciones que se ven afectados también. Ahora, un poco también para tratar de explicar esto en términos económicos, Darío, hay un efecto inmediato que es que hay muchas familias perdiéndolo todo. Correcto. Hemos recibido llamadas de mujeres y de padres de familia desesperados porque están viendo pasar pues sus cuyes, de repente algunas hectáreas que tenían y probablemente han pedido préstamos y no van a tener con qué pagar por estas inundaciones. Pero también hay una mirada y un impacto económico que no podemos dejar de ver, ¿no? Y es justamente la intención de la invitación que te hemos hecho, Darío, en ese programa. ¿Cuánto peso tiene el sector norte? No solamente me refiero a Tumbes, Lambayeque y Piura, toda la macrorregión norte. ¿Qué tan importante es para la economía nacional? Mire, vémoslo de la siguiente manera, creo que es más una manera mejor de capturarlo tal vez. Cuando tú ves la economía peruana venía ya desacelerándose desde la segunda mitad del año pasado, Sí. tú veías, por supuesto, uno de los sectores más importantes que es el de consumo privado, que crecía a un ritmo bastante más bajo. Para que todo el mundo lo tenga más o menos claro, 60% de la economía peruana es representada en el consumo privado, ¿de acuerdo? Que esto, en términos sencillos, en ejemplos... Bueno, lo que cada día hacemos cuando consumimos, compramos un producto. Okay. El tipo digamos así, de Transacciones. servicios que contratamos nosotros, ya sea de consumo directo o indirecto, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Ese ritmo de crecimiento promedio es de 4%. Sin embargo, en el cuarto trimestre del año pasado fue de 2.3%. O sea, mira la desaceleración de ese ritmo con un contribuidor particularmente importante. Agrégale a eso que desde diciembre hemos estado sufriendo este clima de protestas sociales que han contribuido justamente a paralizar la economía en gran parte. Y con eso tenemos un impacto más o menos creemos que podría llegar a un 0.5% que esté restando del crecimiento al año. Agrégale ahora en marzo este ciclón Yaku que está afectando al norte del país principalmente, pero como tú bien lo dices, estamos sintiéndolo en Lima con las lluvias. Sí, claro. Y estamos hablando de un crecimiento de 2%, 2.2%, bastante significativamente por debajo del potencial del país para este año 2023. Ahora, esta estimación de lo que podría perderse, digamos, la cantidad de dinero a propósito de las lluvias, las inundaciones en el norte, son 13.000 millones de soles. Correcto. Pero es una proyección bastante conservadora. O sea, ¿qué podría gatillar esa cifra y que se dispare? O no sé si de repente se puede llegar a rozar con los 20.000 millones que se perdieron en el 2017. Mira, tu punto es bastante válido. Nosotros consideramos que los 13.000 millones es justamente una visión conservadora en base a lo que sabemos hoy en día. Si, por ejemplo, el ciclón continúa alejándose de las costas y las lluvias bajan en intensidad, nos sentimos bastante cómodos con esa cifra de 13.000 millones. Consideramos que la acción del gobierno va a ser clave aquí, tanto por la inversión que vaya a hacer el gobierno para limpiar y recuperar la infraestructura, como para ayudar directamente a las personas damnificadas con esta situación. Y todo eso debería contribuir a más o menos suavizar el golpe en las regiones. Sin embargo,
también tenemos que considerar de que estamos en un clima, como tú bien sabes, altamente inflacionario y estas presiones que vamos a ver de inversión pueden contribuir a ello. No creemos que va a afectar el cambio de política monetaria, que la semana pasada, como viste, la tasa de referencia se mantuvo a 7,75. Nosotros pensamos que en el caso que tú describes, la reacción podría llevar a acelerar la reducción de tasas. No es el escenario base nuestro. Consideramos de que eso puede darse alrededor del tercer trimestre de este año y pensamos que la tasa debería cerrar en 6,75. Pero eso podría cambiar en el escenario que tú me refieres y ahí sí el monto podría incrementarse. ¿A qué cuánto podría llegar? Es difícil, ¿sabes?, en este momento decirlo, porque consideramos de que las condiciones más certeras en este momento es de que hay un alejamiento de la costa del ciclón y que va ahí. De acuerdo contigo con el impacto, no creemos que va a llegar a los 18.000 y poco, alrededor de 20.000 millones del 2017, pero sí podría superar los 13.000 millones. Y para finalizar ahí, creo clave, en punto que tú levantaste hace unos minutos, te escuché hablar sobre las líneas de crédito y todo lo demás, lo que anunció el ministro, esa línea adicional de 4.000 millones que está buscando en el presupuesto 2023, que es parte del paquete de financiamiento de 8.000 millones para créditos, es súper clave para poder ayudar justamente a los más afectados. A ver, un tema como un desastre natural, requiere, digamos, la respuesta inmediata, ¿no? Y mientras más rápido se reaccione, me parece, menos tiempo vamos a mantener a estas familias en una situación de incertidumbre. Muchos de ellos son ganaderos, son campesinos, tienen algún emprendimiento cerca de la plaza en Trujillo, en Piura, en Tumbes, qué sé yo. Tú mencionaste algo muy importante, Darío. Esas estimaciones se dan, digamos, porque, digamos, ese ciclón va alejándose del norte y va perdiendo fuerza conforme vaya avanzando a la capital y al sur del país. Pero lo que no estamos tomando en cuenta, me parece, que es la respuesta del gobierno. Porque, claro, uno diría, ok, el ciclón se va a alejar, Valeria, pero mi casa está emposada hace 5 o 6 días, ¿no? Mis cultivos están emposados y están inundados hace una semana. Entonces, allí, ¿qué tanta responsabilidad va a tener también el gobierno en su respuesta para tratar de aminorar o mantener esta cantidad de pérdidas económicas? No, es un buen punto el que tú levantas, y correcto. Sobre todo si consideramos la situación del país. No sé si tú has visto esto, pero de cada 100 viviendas en el Perú, solo 3 tienen seguro. En Turquía, que acabamos de ver un desastre, 60. ¿Por qué? Porque la autoconstrucción domina la construcción de vivienda en el Perú. Entonces, cuando tú tienes más del 90% de las viviendas siendo autoconstrucción, la ausencia se vuelven difíciles de asegurar, por no decir que no pueden ser aseguradas por un privado. Y eso hace que la única respuesta que estas personas tengan es justamente la que tú has mencionado, el gobierno, y por ende es súper importante el dinamismo con el cual el gobierno responde a esta situación. Entonces tenemos autoridades nuevas, ¿no?, en las cuales acaba de entrar el 1 de enero, y eso dificulta también porque es un proceso de aprendizaje una vez que entran las autoridades. Consideramos de que bastante de los recursos que el gobierno va a tener que poner a prueba ahora para ayudar a estas personas van a depender de las lecciones aprendidas la última vez que se hizo. Yo creo que en el 2017, con todos los problemas que hemos tenido después, con la reconstrucción con cambios, etcétera, que se ha venido conversando estos días, pero en el momento vimos una acción de los ministros en el lugar, no sé si tú recuerdas, bastante activos durante el gobierno de PPK. En un momento, eso es lo que deberíamos ver reflejado para justamente llegar al resultado que tú mencionas, que es lo que todos los peruanos nos gustaría, que llegue esa ayuda lo más rápido posible. Claro, y también recuerdo la presencia del sector privado, ¿no? Lo importante que fue el sector minero, ¿no?, para empezar a movilizar la cantidad de motobombas en el norte, en Cajamarca. Y sí, esperemos que ese tiempo de reacción se reduzca, porque me parece que en medida que nos demoremos, el efecto va a ser, digamos, bastante fuerte para la economía de las familias en el norte. Tenemos un año no tan bueno, 2023. Darío, el día de hoy sale justamente este informe del PBI. Enero cayó 1,12%. En su momento el ministro de Economía dijo, febrero, vamos a ver, parece que es un mes optimista, va a haber una recuperación, pero marzo nuevamente estamos con una patada tremenda con esto que está ocurriendo en el norte del país. ¿Qué tanto va a afectar estas lluvias en las proyecciones, al menos de crecimiento en el primer trimestre del año? Mira, como yo te digo, nosotros la manera que estamos viendo esto es de que si tú ves en promedio, ¿de acuerdo? Solo en promedio, la contribución del primer trimestre del año al PBI del país es más o menos de 1/4, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que con lo que estamos viendo en las circunstancias vamos a estar más cerca al cierre del año a 2%, ¿de acuerdo?
Okay. Ese es el 2% que creemos. ¿Dónde está el margen de maniobra? Va a depender de la respuesta, va a depender de varios otros factores para que lleguemos a la parte alta de ese 2.2. Como te mencioné, nuestro estimado para el año es de 2.2, 2%. Entonces, ese punto que tú has tocado, súper importante, el sector privado tiene una capacidad de logística y distribución envidiable en muchos casos y estamos seguros que van a ponerse al servicio de la patria como siempre lo han hecho en el pasado, como lo vimos en ese evento, es lo que esperamos. Sí. Y creemos de que si las circunstancias se dan de la manera que lo estamos viendo en este momento, que es ese alejamiento, si vemos un niño costero que las aguas calientes se mantienen, pero los vientos no acompañan, deberíamos de llegar a ese 2%, 2.2 con suerte para el resto del año. Recordemos también que mucho del efecto que tú mencionas que ha salido de enero ha sido resultado de las protestas y en el mes de febrero se bajó la intensidad de las protestas. Ahora no tenemos protestas, pero tenemos inundaciones y Correcto, conflicto. pero recordemos que 45% de la producción minera del Perú está en el corredor sur, que no está siendo afectado. Entonces, mientras que eso nos acompañe, veamos una reabertura de China que colabore a los precios de los commodities, nos debería favorecer para sobrepasar, digamos, Claro. la situación que estamos viendo en el norte. Perfecto. Darío, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Darío Valdizán, director ejecutivo de Buy Side Research de